Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Estamos aquí el día de hoy, lunes 27 de marzo, nuevamente con ustedes. Gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros el día de hoy para tomar el curso que está programado para este día, que es Defensa Fiscal para Asimilados a Salarios, a través de CADEFI. Nuevamente estamos aquí participando con esta capacitadora, por lo cual pues estoy muy agradecido por la oportunidad. Y pues bueno, agradecido también con ustedes por estar aquí con nosotros, interesados en este tema tan interesante y que últimamente pues ha estado mucho en boga con la autoridad fiscal, ¿no? Para todos nuestros ya sea clientes o pues para nosotros mismos, ¿no? Aprender a defendernos si es que aplicamos este esquema de pago a través de asimilados a salarios, o para aplicarlo con nuestros clientes como bien se los mencionaba, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, por su atención. Vamos a iniciar con nuestro curso y pues bueno, esperando como siempre que sea de su agrado y de su utilidad. Estamos también aquí atentos al WhatsApp, al Facebook, a los mensajes que nos hagan llegar para contestar sus dudas o pues hacer alguna aclaración. Estamos atentos a sus comentarios. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, háganoslo llegar y nosotros con gusto los vamos a atender, ¿no? Vamos a tratar de aclarar sus dudas, de complementar los comentarios que nos realicen, etcétera, ¿no? A veces se nos complica un poquito porque nos escriben muchas dudas, pero bueno, en la medida de lo posible vamos a tratar de solventar todas las que nos hagan llegar, ¿no? Entonces, pues vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Como les reitero, es defensa fiscal para asimilados a salarios. Esta figura o este esquema de pago que está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta, el cual pues, podemos decir a modo de iniciar con nuestra introducción, a modo de preámbulo, que pues bueno, esta figura de los asimilados a salarios ya tiene bastante tiempo existiendo en la ley del impuesto sobre la renta y pues podemos decir que es una especie de híbrido, ¿no? Una especie de mezcla entre los sueldos y salarios, el régimen de sueldos y salarios y el régimen de actividad empresarial y profesional. Es una mezcla, un híbrido de estos dos, podríamos decirlo así, y pues bueno, es una figura desde mi punto de vista muy noble que permite ciertas facilidades a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A lo largo del tiempo, en los últimos años, pues esta figura ha sido utilizada con mayor frecuencia. Ha habido por ahí ciertos esquemas de pago un poco agresivos que a lo mejor no era la idea original de esta figura de los asimilados a salarios y pues bueno, derivado de esto la autoridad fiscal ha ido pues controlando y vigilando un poco más las operaciones que tienen que ver con este esquema de pago, ¿no? Con esta forma de cumplir con obligaciones fiscales a través de los contribuyentes. Entonces, ha ido evolucionando este esquema de pago. La autoridad pues, se ha dado cuenta de este tipo digamos, de situaciones que los contribuyentes han ido utilizando de manera un poco abusiva, etcétera, y pues bueno, ¿no? Actualmente ya se encuentra un poquito más vigilado que hace unos 5 o 6 años, 10 años, que no era tan vigilado, y por eso es que actualmente pues existe muchos requerimientos por parte de la autoridad a personas que aplican este esquema, ¿no? O que reciben pagos por este tipo de esquema, ¿no? O sea, que asimilan a un salario sus honorarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso planteamos este curso el día de hoy, para todas esas personas que pues reciben ingresos a través de asimilados a salarios, puedan ustedes tener un conocimiento general, una certeza de lo que están realizando,
y poder cumplir con sus obligaciones fiscales correctamente. Además de que pues, en su caso de que llegue algún requerimiento o que la autoridad ejerza alguna facultad de comprobación, pues bueno, ustedes cuenten con todos los elementos necesarios para poder defenderse, ¿no? Defender sus derechos. Y además, pues bueno, vamos a platicar a lo largo de este curso acerca de todo este panorama general acerca de este esquema de pago. No vamos a entrar mucho a detalle en cuanto a las modalidades, por ejemplo, ¿no? Las vamos a revisar muy someramente, a lo mejor en la ley de ICR, etcétera. Pero lo importante aquí, o lo que quiero que se lleven el día de hoy con este curso, es cómo prevenir este tipo de contingencias fiscales por recibir ingresos asimilados a salarios. Más adelante vamos a platicar acerca de un modelo que me permití crear para todos ustedes, que yo en lo personal aplico para poder prevenir alguna contingencia fiscal, o en su momento, si ya existe una contingencia fiscal, pues poder defendernos, ¿no? Poder defender nuestros derechos o impugnar algún acto de la autoridad, etcétera, para que podamos salir avantes ante alguna situación de este tipo. Entonces, se los voy a compartir en unos momentos más, es parte del temario del curso del día de hoy. Y pues bueno, hablando del temario, vamos justamente a iniciar revisando el temario del día de hoy. Son 5 puntos, 5 temas, los cuales están de la siguiente manera, ¿no? Para poder identificar toda esta situación de la que platicamos. Preparé para ustedes 5 temas, 5 puntos, una pequeña introducción que inclusive pues ya dimos un preámbulo inicial. El tema número 2 es el modelo que les comento justamente. Es un modelo que creamos para poder tener un mejor control, una mejor defensa de nuestros clientes, ¿no? En lo personal lo aplicamos, lo creamos y lo aplicamos a nuestros clientes, y pues bueno, nos ha sido de mucha utilidad, y pues bueno, aquí los comparto con ustedes. Va a ser el tema número 2. Vamos a platicar a fondo en qué consiste este modelo DASP o modelo DASP. Nuestro tema número 3 es la defensa anticipada. Nuestro tema número 4 es defensa simultánea, y nuestro tema número 5 y nuestro tema final es defensa posterior. Si ustedes se dan cuenta, justamente nuestro modelo DASP o nuestro modelo DASP hace referencia justamente a las palabras defensa anticipada, simultánea y posterior, que son los temas 3, 4 y 5 de nuestro temario del día de hoy. Y básicamente nuestro modelo DASP está basado en estos 3 tipos de defensa, ¿no? Defensa anticipada, defensa simultánea y defensa posterior. Básicamente en eso consiste nuestro modelo DASP, que vamos a ver más a fondo en unos momentos más. Entonces, este es el temario que tenemos preparado para el día de hoy. Como les mencionaba, espero que sea de su utilidad y que les sea de agrado también, ¿no? Para que puedan comprenderlo, puedan aplicarlo, y pues todos salgan beneficiados con esta información. Iniciamos con nuestro primer tema, que es una pequeña introducción. Ya comentamos acerca de algunas situaciones generales acerca de esta figura de los asimilados a salarios. Sin embargo, pues bueno, en este caso, como nuestro tema es defensa fiscal para asimilados a salarios, pues bueno, quiero iniciar dando también un pequeño preámbulo acerca de la defensa fiscal. Y es por eso que aquí les comparto yo una definición de defensa fiscal que, de acuerdo al licenciado Sergio Esquerra, lo menciona él así en diferentes cursos en los que él participa, en libros que ha escrito, y coincido pues
en gran parte con esta definición de la defensa fiscal, ¿no? Él nos menciona que la defensa fiscal en su núcleo se trata de contrastar la normatividad contra los actos, procedimientos o resoluciones de las autoridades, con el objetivo de localizar discrepancias que se revelen como vicios de ilegalidad, inconstitucionalidad o inconvencionalidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Por una parte o por un lado tenemos a la normatividad vigente en el momento en el que la autoridad nos aplique algún acto de autoridad o, como aquí lo menciona, ¿no? Inclusive dentro de algún procedimiento o en alguna resolución. Entonces, por una parte tenemos a la normatividad vigente y por la otra parte tenemos la actuación de la autoridad. ¿Y qué es lo que hacemos o cuál es la parte nuclear de la defensa fiscal? Pues es contrastar justamente estas dos situaciones, ¿no? La normatividad contra la actuación de la autoridad y digamos que si por ahí encontramos alguna discrepancia, recordemos que las autoridades solo pueden realizar o llevar a cabo lo que la ley les permite, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos ese cruce, ¿no? de información entre la normatividad vigente y el actuar de la autoridad fiscal y nos bota alguna discrepancia, pues bueno, ahí justamente vamos a encontrar alguna situación, algún argumento que nos permita defendernos, ¿no? Como contribuyentes. Puede ser que tal vez la autoridad esté realizando algo que las leyes no establecen o no les dan competencia para hacerlo. Entonces, pues bueno, ahí estamos encontrando un vicio de ilegalidad, por ejemplo, ¿no? De incompetencia en su caso, o tratándose de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que es pues, la ley suprema que tenemos en nuestro país, pues de igual manera encontramos ahí un vicio de inconstitucionalidad. O yendo un poquito más allá, pues también si encontramos alguna discrepancia entre lo que establece la normatividad internacional, hablando de tratados internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos, y la autoridad fiscal no actúa conforme a esa normatividad internacional vigente, pues bueno, también encontraremos por ahí algún vicio de inconvencionalidad. Y pues derivado de este tipo de diferencias o discrepancias, pues ahí es donde vamos a encontrar los argumentos o los motivos para poder defendernos adecuadamente ante los tribunales, ejerciendo ya algún medio de defensa, ¿no? Ya sea en sede administrativa, en sede jurisdiccional, y bueno, así es como lo podemos nosotros visualizar, ¿no? Como fiscalistas, así es como podemos encontrar la mayor parte de los vicios, ya sea de ilegalidad, de inconstitucionalidad o en su caso de inconvencionalidad. Es algo parecido a lo que la autoridad hace con los contribuyentes, no hace con nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos recibido por ahí algún correo en el que la autoridad nos dice, ¿qué tal ya? Oye, ¿qué tal, Eliel? Somos la autoridad fiscal, necesitamos por ahí, ya identificamos que hay diferencias entre los FDIs que emitiste y la información que declaraste, ¿no? Es justamente lo que hace la autoridad, cruza información entre los FDIs que se emiten y entre las declaraciones, y si encuentran alguna diferencia, alguna discrepancia, pues luego te mandan un correo, te mandan algún requerimiento, porque ya identificaron alguna diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle una cucharada de su propio chocolate a la autoridad, ¿no? Vamos a aplicar lo mismo, vamos a hacer lo mismo, nada más que nosotros vamos a hacerlo con la normatividad y con la actuación de la autoridad para que al momento de cruzar esa información, pues bueno, si vota alguna diferencia, pues ahí estamos encontrando un argumento de defensa que nos puede ser muy útil para defender nuestros derechos como contribuyentes, ¿no? Entonces, este es el núcleo de la defensa fiscal, lo cual
pues como les mencionaba, coincido totalmente con esta definición. No nada más se trata de eso, pero en su núcleo o en su parte más importante, pues sí, la defensa fiscal se trata de eso, ¿no? De encontrar discrepancias entre la normatividad vigente y el actuar de la autoridad fiscal, ya sea a través de algún acto, de algún procedimiento o al emitir alguna resolución. Entonces, por eso les quise compartir esta definición del licenciado Sergio Ezquerra, por la cual pues me parece una excelente definición para la defensa fiscal y pues bueno, con base en todo esto, poder ir avanzando en nuestro tema del día de hoy. Bien, no obstante de lo que acabamos de platicar, la defensa fiscal se puede aplicar en diferentes maneras, dependiendo del momento en el que se aplique, ya sea preventiva, simultánea o posterior. Esto se los comento o se los establezco yo de esta manera porque desde mi punto de vista la defensa fiscal se puede aplicar justamente así, ¿no? Podemos aplicarla de manera preventiva, aunque como tal no es una defensa fiscal porque no estamos interponiendo algún medio de defensa, pero al momento de que yo hago una planeación fiscal, por decirlo de alguna manera, cuando yo voy a llevar a cabo alguna actividad económica o voy a aplicar algún esquema de pago o voy a realizar alguna transacción específica, me voy a dar de alta en el RFC por primera vez, etcétera, pues bueno, tengo a lo mejor a mi contador que me puede apoyar en realizar una planeación y eso es totalmente válido, totalmente permitido. Ahí tenemos el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación que establece que los contribuyentes pueden autodeterminar o deben autodeterminarse para poder cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Y para pagar las contribuciones que tengan a su cargo. Entonces eso nos da pauta a realizar planeación fiscal. Sin embargo, si esta planeación fiscal le agregamos por ejemplo, a un abogado fiscalista, pues bueno, nuestra planeación va a estar mucho más completa, ¿no? Porque el abogado tiene una visión diferente, tiene un panorama mucho más, pues no completo, sino un poquito más complejo acerca de cómo puede resultar esa planeación a final de cuentas ante pues, una facultad de comprobación que nos ejerza la autoridad fiscal, incluso hasta pues conoce ya los criterios, ¿no? Que tiene tal vez la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o el mismo Tribunal Federal, la Suprema Corte, etcétera, ¿no? Ya conoce los criterios que tiene los diferentes autoridades, ¿no? Y no nada más las autoridades, sino también los tribunales, etcétera, y puede complementar muy bien esta planeación que a lo mejor un contador no puede o no es suficiente, no es que no pueda, sino que no está en su materia como tal y a lo mejor no conoce los criterios de los tribunales tanto como un abogado, ¿no? Entonces el abogado llega a complementar mucho mejor esta planeación y ahí en ese aspecto o en ese punto es en lo que yo considero que ya se está aplicando una defensa fiscal de manera preventiva o anticipada, ¿no? Es decir, yo ya conozco los criterios que existen actualmente acerca de asimilados a salarios, acerca del control efectivo, etcétera, etcétera. Y bueno, conforme a todos estos criterios que ha emitido, pues, como les decía, ¿no? La PRODECON, el mismo Tribunal Federal, la Suprema Corte de Justicia, inclusive hasta lo mencionábamos en la definición de defensa fiscal que acabamos de revisar, ¿no? Inclusive pues puede ser un tema de tratados internacionales y que existan ya criterios también de tribunales internacionales en materia de derechos humanos y esos criterios pues también los puedo utilizar para hacer una planeación de manera anticipada, es decir, antes de que yo pueda aplicar un esquema de pago, en este caso
el de asimilados a salarios, pues conocer ya esos criterios que existen, o bien conocer ya las diferentes normatividades, ¿no? Como lo mencionamos, ya sea local, constitucional, inclusive internacional, para poder hacer mi planeación mucho mejor, ya con una vista a una defensa fiscal, ¿no? No tanto en dejarlo nada más en lo que dice la ley de ICR o Código Fiscal, sino ya también involucrar a nuestra Constitución Federal o incluso a tratados internacionales. Vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de Facebook. Sean bienvenidos, que tengan un excelente día. Estamos revisando el día de hoy nuestro curso de defensa fiscal para asimilados a salarios. Esta figura jurídica que se contempla en la ley del impuesto sobre la renta y que es una figura muy noble. Vamos a revisar en el curso del día de hoy muchas generalidades acerca de este tema y pues bueno, el punto toral es revisar o tener conocimiento de cómo defendernos o cómo defender a nuestros clientes cuando utilizan esta figura para cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Los asimilados a salarios. Entonces, estamos platicando un poquito acerca de la defensa fiscal para dar un preámbulo. Platicábamos acerca de que la defensa fiscal en su parte nuclear trata de contrastar la normatividad vigente contra la actuación de las autoridades o lo que nos aplica a través de algún procedimiento administrativo o lo que determina a través de alguna resolución administrativa. Se hace una comparación, una comparativa, y si resulta por ahí alguna discrepancia entre la normatividad vigente y lo que está actuando la autoridad, pues bueno, eso nos da pauta a encontrar algún argumento de defensa, ¿no? Entonces, la defensa fiscal en su parte nuclear, como lo mencionábamos, pues trata de eso, y comentábamos que también es lo que hace la autoridad fiscal con los contribuyentes actualmente, ¿no? Por una parte tiene a los CFDIs con toda la información que implica, y por otro lado tiene las declaraciones que presentan los contribuyentes, realizan un cruce de datos, de información, y si vota alguna diferencia, alguna discrepancia, pues ya te están mandando algún correo, ¿no? De que se identificaron diferencias en la información que contienen los FDIs contra lo que estás declarando, y ya te empiezan a mandar correos, cartas de invitación, requerimientos. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer lo mismo, no? Decía yo, ¿por qué no darle una cucharada de su propio chocolate a la autoridad y aplicar lo mismo, hacer lo mismo? Ok, entonces yo voy a hacer lo mismo. Por una parte tengo a la normatividad vigente, las leyes, Código Fiscal de la Federación, ley de ICR, ley de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte tengo la actuación de la autoridad, ¿no? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás aplicando este procedimiento administrativo? O si ya emitiste alguna resolución administrativa, pues la voy a comparar, ¿no?, con la normatividad vigente. Y si resulta alguna discrepancia en ese cruce de información, pues bueno, ahí ya tengo un argumento de defensa que me puede ser muy útil para poder obtener alguna resolución favorable, la nulidad de algún crédito fiscal, de alguna resolución, etcétera, ¿no? Entonces, en su parte nuclear, la defensa fiscal trata de esto. Sin embargo, estábamos revisando también que no solo la defensa fiscal se aplica de esta manera, ¿no? En su parte mayoritaria, sí es así. Sin embargo, también la podemos aplicar dependiendo del momento en el que lo estemos realizando. Por ejemplo, les decía yo, ¿no?, antes de realizar una transacción, podemos decir que estamos aplicando una defensa fiscal anticipada o preventiva. ¿Por qué lo considero así? Pues, bueno, va de la mano con la planeación fiscal. Sin embargo, les decía yo, si yo como contribuyente voy a empezar a recibir ingresos y pues me asesoro, me acerco con mi contador, etcétera, pues podemos hacer una buena planeación, ¿no? Que ahí
conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues el contribuyente puede autodeterminar cómo pagar las contribuciones que tenga a su cargo. Entonces, es válido hacer una planeación junto con mi contador, pero al momento en el que yo invito a esa planeación a un abogado, tal vez, a un fiscalista, pues bueno, mi planeación va a estar mucho más completa porque el abogado va a dar criterios, va a dar, digamos, puntos de vista que tal vez el contador no conoce y no por otra cosa más que pues no es su área, no lleva juicios, no está en tribunales todo el día y pues tal vez no conoce los criterios que tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, por ejemplo, o el mismo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, etcétera, ¿no? Entonces, el abogado, el fiscalista, cuando lo invitamos en un inicio a hacer la planeación fiscal, pues nos va a aportar toda esta información que nos va a ayudar muchísimo. Por eso yo digo que aquí también existe una defensa fiscal anticipada, es decir, antes de realizar una transacción, que por ejemplo, para nuestro curso del día de hoy es el de asimilados a salarios, pues bueno, si yo voy a recibir o voy a empezar a recibir ingresos por la prestación de algún servicio profesional, por ejemplo, pues bueno, me puedo acercar a mi contador, a mi asesor fiscal y también puedo invitar al abogado fiscalista y pues bueno, de esta manera voy a aplicar ya una defensa anticipada, es decir, todos los actos que yo realice, esa transacción que yo realice, pues ya va a estar sustentada no solo en las leyes, sino también en criterios jurisdiccionales, por ejemplo, y con esto pues podemos garantizar o tener un mayor, digamos, una mayor posibilidad de éxito si es que llego a sufrir alguna facultad de comprobación por parte de la autoridad fiscal, porque estoy aplicando desde antes de llevar a cabo mi transacción o mi operación, pues lo estoy armando, lo estoy planeando ya con vista a una posible defensa fiscal, ¿no? Entonces, por eso es que yo le llamo una defensa fiscal anticipada. Cuando invitamos al abogado fiscalista a que forme parte de esa planeación, pues bueno, ahí ya estamos aplicando una defensa fiscal anticipada. También es probable, o es posible, perdón, que apliquemos una defensa fiscal simultánea, ¿no? Que es durante la operación, ¿no? Durante la realización ya como tal de la operación. En el ejemplo de hoy, pues bueno, es asimilados a salarios, entonces cuando ya estoy llevando a cabo la prestación del servicio, pues de igual manera, ¿no? Normalmente el contador es el que nos dice, tienes que cumplir estas obligaciones, tienes que presentar tus declaraciones, emitir los FDIs, etcétera, etcétera, dependiendo del régimen fiscal en el que te encuentres o dependiendo de la operación que quieras realizar. Y cuando también ya invitamos a un abogado fiscalista a esta operación, digamos ya aplicándola, pues de igual manera ya aplicamos ahí una defensa fiscal simultánea, ¿no? Que digamos que no nada más el contador va a estar revisando que cumpla mis obligaciones, sino que el fiscalista pues va a estar revisando que efectivamente estas operaciones las lleve a cabo conforme a la planeación anterior o conforme a la defensa anticipada que se llevó a cabo durante la planeación inicial, ¿no? O anticipada. Simultáneamente a que ya estamos realizando la operación o la transacción, pues el abogado debe revisar que estés cumpliendo con toda esa planeación o con toda esa defensa anticipada y pues garantizar que efectivamente se cumplan requisitos, etcétera, todo con vista a una defensa fiscal posterior, ¿no? Todo esto es con vista a que si me llega la autoridad a ejercer alguna facultad de comprobación, pues bueno, ya tenga los elementos suficientes para poder interponer algún medio de defensa y tenga pues una mayor posibilidad de éxito, ¿no? De ganar ese juicio, de que se declare la nulidad de la actuación de la autoridad, del crédito fiscal, de la resolución y pueda yo tener una mayor garantía de que mis operaciones